Me da mucho gusto recibirte. Bienvenido. Nuevamente tu amigo Carlos Prayet te da la mejor de las bienvenidas, esperando que este curso, pues por supuesto, esté siendo agradable, útil y estés obteniendo referentes importantes para el desempeño, la comprensión del fenómeno económico. En esta unidad vamos a empezar a abordar temas desde una perspectiva un tanto teóricas, pero también bastante cercanas. Te dirás, ¿cómo es posible eso? Normalmente la teoría es algo que se ve muy distante, muy lejano, algo que pues está en los libros, pero yo te hago una pregunta. ¿Cuánto disfrutas, cuánto gozas de comprar? Yo no conozco a nadie que sufra, se angustie o se preocupe de comprar si tiene el suficiente dinero en el bolsillo. Aceptémoslo, incluso podemos decir que comprar nos pone de buen humor. Incluso para algunas personas tiene como sentido terapéutico, se sienten mal, compran algo. Bueno, desde la perspectiva del consumidor es bastante cercano. ¿Cómo funciona o qué factores influyen para que la gente compre? Y más, ¿qué factores influyen para que haya una oferta que sea atractiva y que motive que el consumidor adquiera? No es simplemente ofrecer un refresco, unos cigarrillos, una camisa, un auto. Hay una lógica, hay una dependencia, hay una expectativa, hay unas reglas, pues, en el mercado que marcan esa diferencia. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Bueno, pues lo que podemos hacer evidentemente es tener llamémosle así, la atención, el cuidado de qué? De saber cómo está funcionando el mercado. Eso es lo más importante. Claro, podemos pensar de una gran empresa, pero también podemos pensar en una empresa pequeña, en un emprendimiento que a su escala va a empezar a jugar con estas reglas. Y eso es la intención, que empieces a conocerlo. Por ello, vamos a lo siguiente. Sí, empecemos por los principios de economía, como en este sentido, conociendo más de los detalles que hacen, en este caso, los principios, las reglas del juego. Nuestra meta. La primera y la más importante de esta sesión de estudio. Profundizar la manera en que es concebido el consumidor en su conducta al momento de decidir lo que obtiene o lo que rechaza. Del mercado, pues evidentemente para nosotros con una abundante oferta. A mí siempre me gusta poner esta situación con el siguiente ejemplo. A veces me piden que compre yogur. A mí no me gusta, pero pues a veces hay que hacer este tipo de encargos, ¿no? Muy bien. ¿Y qué tipo de yogur? Natural, endulzado, deslactosado, bajo en grasa, reducido en grasa, extra en grasa. ¿De qué marca? ¿Sí? Todas esas precisiones hacen que el mercado tenga una abundante oferta. Y uno como consumidor, si no es muy avispado en el producto en el que uno va a comprar, pues puede comprar por error y a veces me han regañado porque pues sí, no compro el que exactamente se quiere. La solución ahora es tomarle una fotografía a la etiqueta, al bote y entonces ya comparas y cuidadosamente revisas que corresponda. Bueno, de la misma manera, en cierto tipo de razonamiento las empresas hacen lo mismo. ¿Por qué tendrían tanta línea y tanta profundidad en sus marcas? ¿Por qué presentaciones de 500 mililitros, presentaciones de litro y medio, presentaciones de 2 litros y medio, presentaciones de 350 mililitros? Pues porque los mercados no compran de la misma manera. Te lo puedo asegurar, hace 40 años comprar, por ejemplo, refrescos era muy sencillo. Era un refresco, todos en vidrio, individual de 355 mililitros o un refresco familiar que, haciendo memoria, difícilmente rebasaba el litro de refresco. Las proporciones eran menores y también la oferta era menor. En la actualidad comprar un refresco te da muchísimas opciones. Bueno,
Si las empresas han llegado a esas determinaciones, no es por capricho y no es nada más por lanzar productos a ver qué pasa, sino que hay un estudio que te permite saber en qué condiciones la gente es más proclive a consumir y cuándo no. Es la intención que tiene este objetivo que te estamos presentando. Bueno, a partir de ello, nuestra agenda, teoría del consumidor y producción, y vamos a ver de los 3 temas de la unidad en este bloque nada más la teoría del consumidor, preferencias y utilidad. Vamos a entrar en detalles porque me parece que es la parte más consistente. Incluso te hacemos el aviso de una vez de que sepas que una vez que cubramos la agenda de la unidad 3 completa, vamos a poner una unidad extendida como ocurrió en la unidad 1, o no fue en la unidad 2, perdón, para que pues tengas una aplicación un tanto más práctica de los contenidos de esta unidad. Por lo pronto vamos a entenderla, razonarla y por supuesto te invitamos a que tomes apuntes porque pues siempre es importante estar atento. ¿Ok? Ok. ¿Por qué se necesita esta teoría? Toda esta teoría en conjunto. Bueno, primeramente porque es un marco unificado para comprender el sistema económico. Es decir, cuando conocemos bien las leyes que operan entre quien compra y quien ofrece productos, tenemos un sistema económico. Ya lo vimos en la unidad 1, donde algunas economías tienen presencia del Estado, algunos son más proteccionistas, otros son más libres, otros son un tanto más mixtos. La verdad es que es muy difícil para los grupos políticos mantenerse ajenos a lo que es el sistema económico, porque hay intereses, porque hay negocios, porque hay la necesidad quizás o de participar con ciertas ventajas, aceptémoslo, como también puede existir la necesidad de tener convicciones para atender a grupos llamados vulnerables. Lo dejamos abierto. Por supuesto que lo más sencillo sería ver si en este sistema económico, cuando participa el Estado, obtiene ganancias. Y si obtiene ganancias, ¿cómo tendría que estar legislado este país para que maneje el gobierno ganancias? Cuando esencialmente un gobierno no está para lucrar, sino para servir a la gente. Y por lo tanto, el gobierno lo que tendría que hacer, o el Estado, es captar ingresos, no producir, porque son reglas diferentes. No es lo mismo competir cuando tienes un monopolio, por ejemplo, no sé, por ejemplo, la generación de papel moneda, de dinero, es una facultad del gobierno. No tiene que andar compitiendo para ver dónde coloca billetes o dónde coloca monedas. Pero por otra parte, el gobierno no creo que tenga, o el Estado, no en ese sistema no tendrá necesariamente los conocimientos para cómo impulsar un refresco, una aerolínea, cómo impulsar servicios de salud estéticos, etcétera. Parte de ellos se necesita aquí. ¿Qué más tenemos? Bueno, estas 2 teorías proveen los cimientos para entender cómo funciona una economía de mercado desde sus pilares más básicos. ¿Sí? Por un lado tenemos la teoría del consumidor, que quieren y pueden comprar las personas. Esto suena obvio, pero conocer las reglas de qué motiva que la gente compre, de inicio te marcaría que es conectar muy directamente con los miedos que pueda una empresa conectar con su cliente. Y los miedos no quiere decir que la gente vea con miedo, son miedos inconscientes. Por ejemplo, si vas a comprar un auto, ¿sí? Habrá gente que le dé miedo que el auto se descomponga. Habrá gente que dice, voy a comprar el coche, pero necesito que sea muy confiable porque soy un agente vendedor o un taxista y voy a poner el auto a trabajar y yo necesito que este auto sí se le dé mantenimiento una vez a la semana, una vez a la quincena, pero mantenimiento, no que me, pues como se dice vulgarmente, me deje tirado, se descomponga el auto y entonces el beneficio pasa a ser una carga. Por ejemplo, entonces ahí tendrás un criterio de qué le da miedo al consumidor, que el auto falle. Pero por otra parte, habrá personas que cuando compran un auto lo que les interesa es quedar bien ante sus amigos, sus amistades, etcétera. Entonces a lo mejor lo que va a determinar es la potencia del motor o la línea estética del auto, que para él va a ser un factor importante. Y si esos criterios no están satisfechos, pues no va a comprar ese producto, por más que se le promueva, se le ofrezca, etcétera. Entonces, estos factores
Entran para todos los que hacen autos. Todos tienen un auto que puede cubrir sus expectativas del cliente, pero con qué reglas y cómo determinar el que la gente prefiere una marca sobre otra. Tiene sus particularidades. También tenemos, por ejemplo, el lado de la oferta, teoría de la producción. ¿Qué pueden y quieren producir las empresas? O sea, también ahí tiene que haber un balance donde no es nada más qué es lo que está comprando la gente, que ya cuenta en el aparador, sino que está, por ejemplo, impulsando una empresa para que, por ejemplo, se lancen nuevos productos, avances tecnológicos, satisfactores que no están del todo asociados y que terminan siendo pues puntos y referencias. Pensemos, por ejemplo, de qué manera hace 50 o 60 años eran vistos los, como decían en una cadena de televisión infantil, decían usar zapatos tenis. O sea, los tenis estaban como confinados a niños, a personas muy jóvenes, y eran zapatos especiales para una situación. En la actualidad, bueno, pues puedes ir a un centro comercial y vas a ver que los tenis son para caminar, para correr, para gimnasio, para un uso determinado. O sea, la oferta ha crecido. ¿Cómo ha cambiado la percepción? Pensemos en los servicios. No creo que sea una novedad que haya personas que hacen o que miran el servicio de tatuajes, por ejemplo. No estoy diciendo que sea la parte que más nos encanta. Estamos pensando normalmente cuando funciona la industria en empresas que hacen lavadoras, autos, fotocopiadoras, ¿sí? Bueno, pues también hay prestadores de servicios como por ejemplo tatuadores. ¿Cómo ha cambiado el que ahora se ofrezca más gente a hacer los tatuajes a la gente que lo está demandando? Evidentemente hay una correlación entre la expectativa de la gente y la gente que, o los especialistas que dan estos servicios. Pensemos en los servicios de cuidados de la piel, por ejemplo. Hasta hace 30 o 40 años eran muy socorridos, o no, no sé si la palabra sean estereotipados, muy identificados con el segmento femenino. Y sin embargo, en la actualidad, te guste o no, son ya parte de servicios masculinos porque la gente tiene un enfoque diferente de cuidarse y prevenirse. En fin. Todo esto, toda esta interacción de estas dos fuerzas en los mercados es lo que determina precios, cantidades, cantidades producidas, cantidades en stock, asignación de recursos y en última instancia, pues el bienestar de la sociedad. Porque, volvemos al punto, en tanto haya más participantes en el mercado y haya más productos, pues tienes mayores opciones. Volvemos al caso del yogur. Si tuvieras nada más yogur de una marca, no sé, y en una presentación, pues no será ningún problema elegir el que a ti te gustaría. Simplemente te gusta el yogur o no te gusta el yogur. Como ahora hay tantos sabores y tienen hay granola y tienen hojuelas de maíz o tienen colación, etcétera, pues se satisfacen gustos. También podríamos reflexionar hasta qué punto la gente se ha vuelto o nos hemos vuelto demasiado cómodos en el saber que hay una amplia gama de productos que personalizan y que eso, pues por supuesto, a las empresas les pone una complicación y que a la vez permite que entren participantes nuevos al mercado que no pueden cubrir el mercado como las grandes empresas, pero que sí pueden llegar a esos pequeños nichos que a las grandes empresas ni les es viable ni les es atractivo atender mercados tan pequeños y específicos. Así funcionan las reglas. ¿De acuerdo? Ok. Vámonos ya, ahora sí, con todo este preámbulo, a la teoría del consumidor, preferencias y utilidad. Comprar cosas alegran a la gente, lo hemos mencionado, y por razones reales y emocionales que se creen. Perfecto. Ok, en líneas generales, ¿qué es el consumidor o cómo funciona el consumidor? Bueno, las decisiones tienen un fundamento racional y estructurado. O sea, hay una necesidad, algo que no se tiene, ¿sí? Pero en esa carencia también están lo que los individuos tienen. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos. Preferencias. ¿Qué se elige primero ante lo demás? ¿Cuál es tu primera opción? ¿Cuál es tu segunda opción? Eso es determinante. Y evidentemente esto está regulado, limitado con respecto a presupuestos y precios.
Es lo mismo que mencionamos desde el 1 al 1, cómo funciona la economía, cómo se analiza la economía desde el concepto de la escasez. El presupuesto siempre va a ser limitado. Piénsalo como por ejemplo un padre o una madre sufriendo porque su niño desea 725 u 843 juguetes que ha visto todos y todos los quiere. Pues por mucho que quiera, pues la norma genérica es que no le va a comprar todos porque no va a haber presupuesto que alcance. De la misma manera, las personas tienen que sujetarse idealmente a un presupuesto. Me podrás decir, bueno, pues que están los créditos. Sí, pero el crédito no es tu dinero, es dinero prestado que tienes que hacer frente a él. Quizás es parte de la cultura, muy seguramente parte de la cultura financiera que hace falta en este país. ¿Sí? Por supuesto, el objetivo, ¿sí?, de este fundamento es maximizar la utilidad o satisfactor de los satisfactores con este presupuesto. Si yo dispongo de 1,000 pesos y ejerzo 990 pesos en elementos que necesito, pensaríamos que la utilidad es altísima, sin entrar en cálculos. El punto sería, ¿hasta dónde voy a medir de esos 990 pesos gastados que son en verdaderas y genuinas necesidades? Por supuesto, el campo de los gustos, de los caprichos, de las banalidades, pues es muy del sistema capitalista y una de las grandes críticas que se hacen de cómo el ser humano está alienado. Es una lucha que pensamos tendría que dar el ser humano para su comprensión de la economía, de sus recursos y de las reglas que estamos revisando. Ahora, el conocer las reglas del consumidor, ¿qué permite? Permite predecir el comportamiento. Se puede modelar matemáticamente esta preferencia, estas restricciones, y así podemos tener ciertas reglas. Ojo, acuérdate, no porque haya gustos y necesidades la gente compra a mansalva, aunque lo parezca. En realidad es más la gente que tiene limitaciones y acepta las limitaciones, ¿sí?, que la gente que compra todo lo que se le antoja. Así de cruel es la situación, si así se quiere ver. Un cambio en el precio de un producto, eso es la ley de la demanda. Por ejemplo, un ama de casa, sin estigmatizar, no lo vayas a tomar de esa manera, pero un ama de casa sabe cuando los productos subieron de precio o cuando están bajos de precio. Puede ser el precio del jitomate, puede ser el limón, puede ser la papa, los enseres más básicos. Tienen una calculadora en mente quien compre y va a saber si los productos están más caros o menos. Ahí la ley de la demanda es la que va a operar. Cuando hay cambios en el ingreso, ¿ahí qué va a ocurrir? Bueno, vamos a ver la relación que existe entre bienes normales contra bienes inferiores. Si tu ingreso mejora, pues vas a buscar bienes normales o bienes superiores. Si tu ingreso desciende, no necesariamente vas a suprimirlos, pero te vas a ir con productos inferiores. Oportunidades para todos hay en el mercado, ¿sí? Tú puedes, por ejemplo, a un cambio benéfico de ingreso, pues darte el gusto y comprar tus hojuelas de maíz del tigre, ¿sí?, sin ningún problema, sin ninguna angustia, porque para eso trabajas, eso lo merezco. Pero si tu ingreso baja o tienes otros compromisos y no dispones de nuevo capital, pues a lo mejor vas a comprar las mismas hojuelas, pero de una cebra. Si conoces las marcas, sabrás cuál estoy mencionando, ¿no? O en todo caso puede ser marca A y marca B. El ingreso marca el destino. Una anécdota personal: cuando yo era joven, hace muchísimos años, iba al estadio de fútbol y iba a la tribuna en ese entonces de 5 pesos. No tenía capital, no tenía ingresos para consumir boletos eran de 35 pesos. 30 o 35 pesos. O sea, hacía la economía por los 90, en mi caso. Y en alguna ocasión comenté en la casa que no tenía caso ir al fútbol en boletos de 30 pesos porque pues, se veía lo mismo. La cosa era estar en el estadio y ver el partido. Un familiar muy cercano, que no digo su nombre, que es mi mamá, me dijo: Carlos, no seas ridículo. Así me lo dijo. Modelos de educación férrea.
O Carlos, no seas ridículo. Cuando tengas ingresos vas a ir a pagar tu boleto porque es lo que te gusta. Toda la boca llena de razón. Llegó el día que tuve trabajo, a los 3, 4, 5 meses. Y en cuanto fui al estadio y me formé en el boleto, en la taquilla, pensando, dije, ¿por qué no? Cambió mi ingreso, cambió mi asiento. La verdad, sí se disfrutaba más el partido en la zona de 30 a 35 pesos. Así funcionamos, es tener conciencia de ello. La cosa es cómo encontrar ese patrón en las personas para saber qué vas a ofrecer si el ingreso de las personas está cambiando. Por último, en esta lámina, la introducción de un nuevo impuesto o subsidio puede ser un factor que determine el consumo de algo. Los impuestos evidentemente son tasas restrictivas. Si estás muy pendiente de este año 2026, pues empezó con un aumento severo en cigarrillos y en refrescos, pero pues que yo sepa, la gente sigue consumiendo los productos. Habría que estar en las empresas para ver si ese volumen de ventas sigue siendo el mismo o cuánto le golpeó. Aquí podríamos aterrizar, revisar su elástica o su inelástica, porque pues el caso me parece de los cigarrillos entra en una inelástica formidable. No importa cuánto le subas el precio, la gente va a seguir pagando sus cigarros. Ya podrás tú decirme si es cierto o es exageración lo que te cuento. ¿Vale? Bien, tenemos más. Esta teoría del consumo y el producto explica el origen de la curva de demanda que deriva formalmente del problema de maximización de la utilización del consumidor. Esto es parte de lo que vamos a ver en la unidad ampliada. Esto de la curva te habla de cómo cambia el registro del consumo en función del precio y de la cantidad que consumes. Por ejemplo, quizás rápidamente podríamos suponer, por ejemplo, en esta imagen que puede parecer alguien que está comprando o recibiendo ya las llaves de su casa. Pensemos que son las llaves de su casa. Bueno, evidentemente, cuando las casas adquieren un mayor precio, pues supondríamos que menos gente tiene capacidad de compra. De la misma manera, si baja el precio de las casas, supondríamos a más personas participarían en la compra. Esto es lo que va de una manera muy genérica creando esas burbujas porque, pues bueno, de entrada el comprar una casa no es un producto que rápidamente pierda su valor o que rápidamente pierda moda o presencia. Vamos, es un mercado muy noble y por eso pues se ha metido en problemas, porque el que haya casas vendidas no quiere decir que haya gente que lo esté pagando o gente que esté viviendo en las casas, se pueden subarrendar y eso te va creando unas percepciones distorsionadas del mercado que por supuesto hay quien se aprovecha, ¿sí? Más todavía, proporciona las bases para analizar el bienestar. Entra por ejemplo el excedente del consumidor, la diferencia entre lo que estaréis dispuesto a pagar y lo que realmente pagas. Vamos a pensar un momento en esto. Diferencia entre lo que estarías dispuesto a pagar y con lo que realmente pagas. Hay gente que va a comprar un producto, sí. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar, como si fuera una subasta, a pagar a alguien que va a comprar una PlayStation? Es un producto para un segmento joven, pues muy preciado. ¿Cuánto realmente estaría dispuesto a pagar? ¿5,000, 6,000, 7,000, 8,000 pesos? Muy probablemente, ¿sí? Pero eso se puede cuantificar, porque eso es lo que permite saber sobre esas estimaciones si las empresas van a ofrecer esos productos a esos precios, en esos volúmenes, o qué deben hacer las empresas para que la gente considere que es una gran oportunidad. Te voy a dar un ejemplo muy inmediato por ejemplo, de un vendedor cerrador. Un vendedor puede darte un precio de un producto, te dice que tiene una garantía, que tiene un descuento, que tiene esta cobertura, que tiene este beneficio, todo muy bien. Y cuando ya se le acaban los argumentos y tú todavía estás como dudoso, como que sí, como que no, estamos hablando de dinero, él te dice contundentemente, mira, este es el descuento, yo te hablé de un 15%, va a ser un 16%, no puedo hacer más por ti. Ahí está el argumento de cierre donde ya te pone el límite de lo que tú puedes dar y lo que realmente darías, ese esfuerzo que vas a dar, ¿sí?
Si lo quieres ver desde otra perspectiva, por ejemplo, un mercado que se mueve mucho en estos segmentos, de que lo que la gente está dispuesta a pagar y lo que realmente pagas, pues podría ser, por ejemplo, en las fiestas, cuando se llega la hora del mariachi. Es bien cotidiano que si la fiesta está muy animada, la gente termina gastando más de lo que tenía pensado gastar. Pagaste una hora de mariachis y a lo mejor termina pagándose 2, 3 horas en total de cuando ibas nada más por una. El ánimo y lo que trae la gente encima del ánimo, pues hace que gaste de una manera más irracional. Eso, ¿cómo lo llevas a un cálculo? Eso es lo que hay que meditar, reflexionar, ¿sí? Porque de aquí surgen teorías que son cruciales para evaluar políticas públicas, como por ejemplo el impuesto o la presencia de monopolios, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuánto está dispuesta la gente por pagar por un crédito Infonavit? ¿De qué manera se van a asociar? ¿Cuánto? Es una deuda de 20 años normalmente, ¿sí? Y que vas a tener que tener muchos puntos calculados para tener la disciplina de pagar eso. ¿Por qué lo haría la gente? Eso se puede calcular matemáticamente. Ejemplo de ello, o antes, previo, vamos a poner un ejemplo, pero si antes, entraré la curva de la demanda. ¿Qué es la curva de la demanda? Bueno, es una representación gráfica, ¿sí?, que muestra la relación entre el precio de un bien y la cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar de ese bien. Ah, ok. Entonces, si algo me cuesta 5 pesos, ¿cuánto se compraría? Si costara 7 pesos, ¿cuánto lo pagarían? Si costara 10, ¿cuánto lo pagarían? ¿Sí? Esa tendencia, que ojo, no es inelástica, porque aquí no se habla del volumen de cómo la gente seguiría o no, sino lo que se busca medir es la demanda, ¿sí? Cómo se va variando. Ya no cuánto, sino cómo. Esa será la diferencia, ¿sí? La elástica y la inelástica es cuánto se va a mover. Aquí es cómo, ¿sí? Como características clave, hay pendiente negativa, que tiene o que es una pendiente descendente de izquierda a derecha. Acuérdate de esto, lo vamos a ver en la clase extendida. Pendiente negativa es una pendiente que va de izquierda a derecha. Pero también hay una relación positiva. Cuando el precio sube, la cantidad de demanda baja. Cuando el precio baja, la cantidad de demanda aumenta. Vamos a pensar una situación. El precio sube, la cantidad demandada baja. Ok, vamos a pensar que sube el precio de, ¿qué te gusta? El precio de la carne de res. Si el precio sube, la demanda del producto va a bajar hasta que se vuelve a ajustar porque está quedando mucho producto. ¿Sí? Eh, Por ejemplo, podríamos poner el caso de gimnasios, por ejemplo. Los gimnasios cobran lo mismo todo el año, pero los propósitos de año nuevo hacen que, aunque el precio suba por sus ajustes, la cantidad de demanda baja hasta el segundo mes. ¿Por qué? Porque la gente no tiene el hábito o la costumbre de hacer ejercicio más allá de sus impulsos, por ejemplo, ¿sí? Podemos también ver, por ejemplo, cuando el precio baja, ¿sí?, una promoción tal vez, aumenta la demanda porque se toma una buena oportunidad. Aquí, por ejemplo, un caso extremo sería el famoso Black Friday, ¿sí?, donde los precios bajan tanto que la demanda se vuelve, pero irracional incluso, ¿de acuerdo? Todo esto es, o sea, dirían los antiguos, en un estire y afloja, ¿sí?, de cómo el mercado funciona para regularse. Todo lo que tú compres, como esa bolsa que ves en la imagen, que puede ser de supermercado o de despensa, mayonesa, mantequilla, carne, están en una relación de estira y afloja entre lo que cuestan con lo que el cliente está dispuesto a pagar.
¿sí? Por supuesto que cuando hay medidas restrictivas, cuando hay inflación, ¿sí? Pues evidentemente la oferta de las empresas, lo que te ofertan, pues va a tener problemas de colocarse porque la gente no está dispuesta a pagar, por ejemplo. Por eso hay indicadores como el índice de confianza del consumidor, es un indicador muy valioso porque ya no es tanto que la economía en esencia vaya bien o mal. Si la gente tiene previsto, percibido que la cosa es favorable, que tiene confianza en endeudarse en sus créditos, etcétera, pues son señales positivas que se mandan al mercado porque el consumo está sano. ¿Sale? Ok, avanzamos. ¿Y entonces qué tenemos? Más o menos como fórmulas, ¿qué pasaría? Bueno, tienes que cuando el precio aumenta o se mantiene por un largo periodo, la cantidad demandada baja. Porque si el precio es alto, pues menos gente lo puede pagar. Suena lógico. El punto es que ya no lo veas desde el lado del consumidor, sino desde el lado del proveedor, de las fábricas, de las tiendas. Tú no vas a poder decir como emprendedor, como empresario, pues es que la gente no quiere comprar. Qué pena, esperemos mejores tiempos. No, tienes que invertir en publicidad, tienes que ofrecer una nueva garantía, quizás innovar en algún servicio de los que das, comunicar algún tipo de beneficio adicional. Opciones. Esto ocurre así en la práctica. ¿Qué puede ocurrir cuando bajan los precios o se mantienen también en esa tendencia baja, vamos a llamarlo así, con la cantidad de demanda? La gente encuentra la gran oportunidad. Digamos que es parte de lo que se quiere hacer y promover, por ejemplo, en eventos como el Gran Fin. Supuestamente se maneja la hipótesis de que bajan los precios, que sabemos que no bajan realmente. Lo que hacen es poner pues, más promociones de meses sin intereses. ¿Sí? Eh, es una buena idea, pero que no se ha logrado aterrizar porque realmente lo que interesaría es que ese descenso de precios fuera algo, pues sí, literal, pero estarás de acuerdo, salvo honrosas excepciones, que en general, pues no hay eh, un descenso de, de precios notable. Me parece que es más observable esto en el mercado digital, en estas ventas de ciberespacio, ciber Friday, que le llaman algo así. ¿Por qué? Pues porque son tiendas virtuales, porque no hay un aparador, porque no hay una política de difusión de publicidad costosa. La misma plataforma es un polo de atracción y eso te reduce muchos costos y se pueden reducir los precios de una manera significativa. Por lo tanto, la economía digital sí la podemos tomar como una referencia muy importante para el descenso de los precios. Como todo, si tú has observado, hay ciertos productos que en línea son más baratos que en presencia, pero también hay ciertos productos que en línea son tan o más costosos que presenciales. Es una cuestión de conocer las condiciones del mercado. Pero esa es la parte de esa tensión entre lo que es el precio y la demanda. Esto genéricamente, y así muy planteado de manera directa, es una curva de demanda. ¿Sí? Observa qué pasa aquí sobre un hipotético caso de hamburguesas. Fíjate qué cosas tan básicas. Yo siempre hablo en mis sesiones con ejercicios de comida y sale casualmente una gráfica con fines ilustrativos, nada más, pero tiene que hablar de hamburguesas. Dime si no estoy en la frecuencia de lo correcto. En fin, estamos viendo que hay dos ejes que se van a mantener. Este el primer eje que es el del precio y el eje de las cantidades. ¿De acuerdo? Aquí tienes una tabla que te permite ver el proceso. ¿Qué pasa si una hamburguesa te cuesta hipotéticamente 3 euros? ¿Quién la va a comprar? Nadie. 3 euros, cero.
Si costara 50 centavos, venderías 10 hamburguesas. 50 centavos, 10 hamburguesas. ¿Sí? Si costara 1 euro, venderías 8 hamburguesas. Esto, por supuesto, lo vamos a aplicar y recuerda que ahorita todavía no vamos a ver exactamente dónde sacar esas tendencias que son de históricos, o sea, sacan promedios. Vamos a jugar con valores definidos, pero así va funcionando. ¿Qué pasa si una hamburguesa vale unos 50? Venderías 6 hamburguesas. Si cuesta 2 euros, venderías 4. Si costara 2,50, venderías 2 hamburguesas y los mencionados 3 euros, 0 hamburguesas. Esta cantidad, esta línea descendente, ¿sí? Te marcaría en qué precio te quieres mover. Por supuesto que suena absurdo que tú vendas tu hamburguesa en 3 euros. No vas a vender 0. Tendrás que tener un producto que acompañe muy bueno. No sé si a lo mejor la empresa pueda pensar en una promoción, por ejemplo, por un evento tipo Supertazón, tipo final de Copa del Mundo, donde la hamburguesa es gratis, porque te vas a reponer con los precios con, por ejemplo, las bebidas, la que sea, agua, refresco, cerveza, etcétera. Es un cálculo que tienes que hacer, ¿sí? Quizás lo que te convenga es tener la hamburguesa en, digamos, 1 euro, vendes 8 hamburguesas y con guarniciones o con algún tipo de consumo de bebidas vas a compensarlo. Eso ya sería la fórmula mercadotécnica. A lo que vamos es, esta gráfica te sirve, así como está, para tener un estimado de cuánto vas a vender en función de los precios que puedes manejar. Pensemos que, ojo, esto está pensado en un negocio. Suponte que esto sea la fórmula de una tienda de hamburguesas de colonia, de barrio. A lo mejor ese precio de los 3 euros la gente sí lo compra en una cadena de hamburguesas. Me voy a explicar de esta manera. Hace tiempo conocí a una persona que puso sus negocios de hamburguesas y daba la hamburguesa de sirloin, o sea, una carne de otra calidad, papas y refresco. No estaba inventando el mercado. Obviamente no es la única hamburguesa de sirloin. Pero a nivel barrio implicaba que más o menos su hamburguesa, su paquete de hamburguesas, estuviera entre los 150 a 180 pesos. Y en alguna ocasión me dijo, muy convencido en su razonamiento, ¿por qué la gente si paga 180 pesos o 200 por una hamburguesa aplastada de cierta cadena? Saca conclusiones, ¿cuál te recuerda eso? ¿Sí? Y no pagaría 180 por la mía que no está masificada en una cadena. Y la verdad es que ese negocio funcionó como 3 años, hasta que ya el señor se puso a hacer otra cosa. A veces también los empresarios o emprendedores son así que ya trabajé mucho, ya me voy a otro proyecto, como sea. Pero lo que te quiero compartir es el razonamiento tan interesante que me dijo. Porque si allá sí pagan 180 pesos por una hamburguesa y hacen fila, ¿por qué no pagarían 180 por una hamburguesa de calidad y que yo le llevo a su casa? Hombre, si funcionó 3 años, quiere decir que sí funcionaba el modelo. ¿Sí? Saca conclusiones. Yo te lo diré desde otra perspectiva. Aquí en Mérida hay una cadena que te da las hamburguesas más o menos en 250 pesos. Muy grande, muy jugosa. Insisto, veme y sabrás que me gusta hablar de la comida. Y las hamburguesas de la cadena, la que quieras, te salen entre 210, 220 pesos. Dices, bueno, por 30 pesos, si mi ingreso lo permite, no lo pienso mucho y tomo una hamburguesa con otra calidad, con otro ambiente. Por 30 pesos, si tienes el ingreso, esta cadena, esta curva de demanda opera diferente para un negocio local que para una cadena. Evidentemente, sí, una cadena tendría más registros históricos,
pero la sensibilidad de un vendedor de hamburguesas en la parrilla ahí con sus clientes le puede dar una idea que sí, cierto, no puede llevar su hamburguesa a los 3 euros, quizás las venden uno, pero mejor ya es el momento y encuentra la justificación de ver que esa hamburguesa la puede vender a unos 50. Te voy a dar una última y te vas a decir, ¿en serio no lo calcula? Pues no, no lo calculo, pero recién me voy acordando. Hay una taquería donde la orden de alambre, ya sabes, toda la variedad que puede haber de alambres, hace 2 años estaba en 110 pesos y por cambio de domicilio caí 2 años después y ahorita ya está en 180 pesos. ¿Lo seguí pagando? Sí. ¿El consumo parece en el local similar? Sí. ¿Sí? Ahí podríamos sacar un histórico en 2 años de cómo el precio se fue ajustando para que brincara. Imagínate, de costar, pensemos, 120 pesos a 180. Habría que ver cuánto seguía vendiendo y si no era muy amplia la diferencia entre lo que vendía de a lo mejor ofrecer a la noche, no sé, 200 alambres y seguir vendiendo 180 alambres con ese ajuste, pues la curva de la demanda no se veía afectada. La gente seguía consumiendo porque lo pagado por los alimentos, el ambiente, la seguridad, la confianza, el sabor, etcétera, 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 hacía que valiera la pena o que siga valiendo la pena. Reflexiones para que después veamos esto cómo opera ya, o sea, ejecutarlo, ¿sí? Ok, ¿cómo son los desplazamientos en la gráfica de la demanda y la oferta? Bueno, movimiento sobre la curva ocurre cuando solo cambia el precio del bien, ¿sí? Movimiento sobre la curva, es decir, nos movemos de un punto a otro sobre la misma curva. Tendremos un ejercicio que lo demuestre. Ejemplo, hoy tan solo mencionado, si el precio del café baja de 5 a 3 pesos, compramos más café. ¿Por qué? Porque el descenso de precio favorece que incluso se compre más café. En cambio, cuando hablamos de un desplazamiento de la curva, fíjate la diferencia de movimiento a desplazamiento. Ocurre cuando algún factor distinto interviene al precio. La curva se mueve a nueva posición, o sea, del original se mueve a otra. Ejemplo, un estudio médico, perdón, demuestra que el café es muy saludable a cada precio. La gente quiere comprar más café. ¿Sí? Ahí estamos hablando de que un estudio cambia las percepciones sobre el público. Cuando hablamos de movimiento sobre la curva, podemos percibir gente que compra café y ahora lo compra con más comodidad. El desplazamiento de la curva, hablaríamos de más personas que ahora consumen café. Si haces memoria, hace unos 6 o 7 años hubo una campaña muy intensa donde se habló de las características hidratantes del café y de las características de antioxidación, o sea, que reduce la tasa de envejecimiento del cuerpo por el café. ¿Por qué? Porque existe la percepción de que el café te quita el sueño, de que te hace daño, de que la cafeína te pone muy intenso. Y entonces la campaña sirvió para mover o tratar de mover referentes donde se entienda que el café en su justa medida tiene cualidades favorables. ¿Sí? Entonces, este tipo de acciones que invitan a que más gente consuma o consuma de manera más abundante, confiada, con otros estímulos, funciona. ¿Cómo la industria del café se ha movido? Hace 40 años nadie quería un frappé, a nadie le importaba un frappé, hasta que paulatinamente se fue impulsando, impulsando, impulsando. Si te das cuenta, en la actualidad, si vas a comprar, por ejemplo, un capuchino, si no avisas y exiges que sea un café caliente,
te van a dar seguramente un frappuccino. No existía, ahora existe el concepto, ¿sí? Entonces, todo esto es parte de la determinación que puede hacer que algo se mueva porque aumenta el volumen, aumentan los mercados, se va a una nueva plaza y todo hace que sea el desplazamiento de la curva. El movimiento sobre la curva es simplemente cuando hay una mejor oferta y la gente reacciona al precio de manera inmediata, digamos el mismo mercado. Movimientos de la curva de la demanda. ¿Qué da estos movimientos? Bueno, la curva se desplaza hacia la derecha, aumenta la demanda, es lo que quiere decir. ¿Cuándo aumenta la demanda? Bueno, aumenta cuando el ingreso de los consumidores, ¿sí? Para bienes normales, ¿sí? Si la gente gana más dinero, que es una de las propuestas que existe siempre, es que si la gente gana más dinero, compra mejor. Podría ser. Vamos a considerarlo simplemente en el lado simplista de que recibes más dinero, consumes diferente. ¿Sale? Bueno, ¿qué más puede mover la curva hacia la demanda? A buscar más. Aumenta la población o el número de compradores. Por ejemplo, una cantidad que creo que de 10 años Mérida ha crecido en promedio 300,000 habitantes. Que dices, ay, no es mucho. Bueno, si consideramos que antes no había más allá de 700,000 personas y que ahora ya es un poquito más de 1 millón de personas viviendo en Mérida, pues eso te cambia que, por ejemplo, ya ahorita esa población en aumento haya empujado el que haya más centros comerciales, que haya más vías de comunicación, un sistema de transporte que era monolítico, donde todos los camiones llegaban al centro de la ciudad, y ahora hay un sistema de transporte más o menos descentralizado que toca puntos que no tienen necesariamente que caer en el centro de la ciudad. Eso cambia las demandas, cambia la movilidad de los consumidores. Hablamos de que mejoran los gustos y preferencias, por ejemplo, modas, publicidad. ¿Cómo era la publicidad antes de redes sociales? ¿Cómo era la publicidad antes de WhatsApp? Ahora te llegan los avisos a tu correo. Ahora te llegan las publicidades a tu WhatsApp. Ahora te llega la publicidad de cosas que se te ocurrió preguntar en Google qué querías y ya te ofrecen los productos. Mejora la experiencia. Estamos hablando de que aumenta también posiblemente el precio de bienes sustitutos. Eso te mueve la demanda, ¿sí? Si el bien sustituto aumenta de precio, pues mejor me voy con el original. ¿Cuál es el chiste entonces? Vamos a poner un ejemplo. Si el refresco líder te cuesta 15 pesos y el refresco sustituto te cuesta 13.50 y más en Latinoamérica, ¿qué te va a decir la gente? Ay, cómprate el caro y ¿qué importa? ¿Cuál es la diferencia? Disminuye el precio de bienes complementarios. Eso también afecta la demanda. ¿Qué pasa? Faltaba una. Expectativas de precios futuros más altos. Mejor lo compro ahorita que después. Prevengo, hago una bodega, hago un guardado porque después va a subir el precio. Gente que compra y se prepara cenas de Navidad sabe de lo que estoy hablando. ¿Cómo va a subir el precio? De una vez me prevengo. ¿Qué pasa cuando la curva se desplaza hacia la izquierda? Es decir, cuando disminuye la demanda. ¿Qué pasa y qué lo motiva? Bueno, por supuesto disminuye el ingreso de los consumidores. Si la gente gana menos dinero, pues no van a dar con gustos de comprar. Que eso también tiene sus interpretaciones. Allá por las crisis del 94, los errores de diciembre en México, un negocio que prosperó fue el de la renta de globos aerostáticos para dar paseos. Pero es que la gente no tenía dinero, no. Y la gente con poco dinero lo que quería era distraerse con algo grato y divertido como subirse a un globo. Así funciona el mundo también. Una disminución de la población, pues si hay menos gente, pues hay menos gente con capacidad de compra. ¿Empeoran gustos y preferencias? Bueno, ¿qué podemos hacer si la gente ya no quiere productos originales? Ya sabrás por dónde va el tema, ¿no? Disminuye el precio de bienes sustitutos. Bueno, es que si ahora el refresco sustituto, lejos de costar 13.50, es que va a valer 10 pesos, no, espérame, 5 pesos con la marca líder, sí es una diferencia considerable. Son posibilidades y opciones. Aumenta de precio de bienes complementarios. También mencionado,
Casi lo mismo, pero al revés del aumento de la demanda. Expectativa de precios futuros más bajos. Lo que mucha gente hace comprando, ya lo hemos mencionado, su rosca de Reyes la mañana del 6 de enero. Ya para entonces urge más sacar que andar recuperando la inversión. Y así puede pasar con cualquier producto donde el tiempo de disfrute vence y entonces ya es más recuperable la inversión, como sea. ¿Qué puede alterar las compras? Bueno, las compras se pueden ver alteradas por restricciones de tiempo, horas disponibles limitadas, o sea, trato y salida, tiempo trabajado contra tiempo de ocio. Elegir entre trabajar horas extras o disfrutar tiempo libre. Eso cambia las condiciones. Más restricciones de liquidez, límites de crédito, acceso a tarjetas de crédito, préstamo. Ejemplo, no poder comprar una casa aunque el ingreso futuro lo permita. Eso altera las compras. No es tan fácil. La gente consulta con más detenimiento cómo comprar una casa que cómo cruza una autopista bajo el puente. Así funciona. La casa no compromete tu vida. Cruzar la autopista sí. Pero la gente calcula la compra de una casa. ¿Por qué? Porque comprar la casa va a limitar tu circulante diario. Es como pagar un préstamo, pagar un crédito. Te va a limitar tu ingreso. Quien ha comprado un auto a 5 años sabe lo que significa que durante 5 años tu ingreso ya no va a ser el mismo. Ya no hablemos de otro tipo de temas de vida en pareja. Restricciones legales o institucionales, por ejemplo, edad mínima para ciertas compras. Imagínate si en este país no hubiera restricciones para la venta de alcohol y tabaco. ¿Cuánto más no se vendería? Por supuesto. Pero también pueden ser temas de regulación de importaciones, los cupos. ¿Sí puede entrar maíz a este país? Sí, pero tal cantidad nada más. Es que sí puede entrar trigo, sí, pero tal cantidad nada más. Restricciones de información, por ejemplo, desconocimiento de precios o calidad, costos de búsqueda de información. Esto sí va ya en descenso porque pues en la actualidad tú puedes llegar a comprar cualquier producto con el perfecto conocimiento de las características que se publican en la página web. Mientras la empresa sea más seria, más información te va a dar. ¿Sí? ¿Cómo se ve esto en el desglose de datos? Por ejemplo, caso 1, ocio y consumo, restricción 24 horas al día, decisiones, horas trabajadas, ingreso contra horas de ocio, salario, determina el precio del ocio, costo de la oportunidad. O sea, si no trabajo las horas adicionales, ¿qué gano y qué dejo de cobrar? Más todavía. Caso 2, ahorro contra consumo. Restricciones intemporal o restricción intemporal, ingreso presente contra ingreso futuro. ¿Comprar un auto hoy o ahorrar para pagar menos intereses? ¿Qué me conviene? Elección bajo incertidumbre, probabilidad de diferentes estados del mundo. Transferir consumo entre estados, enfermedad por accidente. O no poner todos los huevos en una canasta. Filosofía muy lógica. Mientras más incertidumbre se ve, la gente mueve más su dinero. Por ejemplo, los retiros de dinero de Afore, pues es un factor que habla de la incertidumbre. Mientras más gente retira dinero, no es nada más porque esté desempleada. Puede con ciertas gestiones, si lo investigas, pasar como desempleado. Pero si tú retiras el dinero, manda señal de que hay desempleo. Son restricciones, son incertidumbres. ¿De acuerdo? Es parte de lo que se podría analizar en este tema. Esto es lo que al momento te podría compartir a nivel, teórico, ¿sí? Permíteme un segundo. Así. Y de esta manera estaremos llegando al final de este primer bloque de la unidad. Revisa estos conceptos, puedes validarlos. Vamos a hacer ejercicios. También puedes buscar ejercicios por tu propia cuenta. Sabemos que la tecnología nos permite esos recursos. Aquí lo importante es que mientras conozcas más cómo reacciona ante los estímulos tu consumidor, tú vas a ser un prestador de servicios con mayor calidad. Te agradezco tu tiempo, cuídate mucho y nos estamos viendo en futuras oportunidades. Hasta luego, tu amigo Carlos Prey, te mando un cordial saludo.